Y siempre estamos deseando felicidad para el 2024, ¿no es así? O para el año que viene y el siguiente año al final del 2024 y para el 2025 estaremos deseando felicidad para el 2025. Y un tiempo estaba meditando en los propósitos y en los deseos para el 2024. ¿Quién comió las uvas y pidió deseos? Levanta tu mano. Yo la verdad sí. Las campanadas van muy rápido y luego ni hay chance de pensarlas, pero al final todos empezamos y todos cerramos el año y empezamos con anhelos en nuestro corazón, con deseos, con propósitos. Y si nos ponemos a pensar un poco, yo meditaba en mis propósitos y en mis deseos y todos tienen que ver con estar feliz. Muchas veces los deseos tienen que ver con cosas que quizá tal vez sintamos que no están a nuestro alcance y que seguramente dependemos de Dios para que eso se dé. Es un anhelo que hay en nuestro corazón y lo deseamos profundamente. Pero eso, si te pones a pensar, tiene que ver con algo que quieres recibir y que te va a generar felicidad, ¿sí o no? ¿O hay alguien que acá quiera desear algo que le cause tristeza o que le cause angustia o que le cause frustración? ¿Alguien? ¿Algún masoquista aquí? Claro que no. Todos de alguna manera buscamos la felicidad. Y los propósitos, aunque nos ponemos como propósito quizá bajar algunos kilos, hacer ejercicio, cuidar nuestra salud, todo tiene que ver con esa búsqueda de la felicidad. Y por eso esta prédica la he nombrado En búsqueda de la felicidad, porque todos estamos buscando esa felicidad. Tenemos un deseo en nuestro interior de buscar la felicidad, pero ¿sabes? En esa búsqueda de la felicidad muchas veces nos equivocamos, porque es ese anhelo profundo en nuestras vidas de buscar lo que nos genera gozo, contentamiento, felicidad, que terminamos muchas veces buscándolo en los lugares equivocados, en las situaciones equivocadas, personas incorrectas, y terminamos gastando tiempo, dinero y esfuerzo buscando la felicidad. Pero yo creo que vale mucho la pena ver qué dice Dios alrededor de la felicidad, dónde verdaderamente encontrar la felicidad. Y hace algunas semanas, en uno de los salmos, papá me detuvo en una parte que dice dichoso. Y entonces eso me llevó a profundizar más en el tema o en la palabra dichoso. Y esta enseñanza va a tener mucho contenido de la palabra. De hecho, si buscamos la palabra dichoso, en la Reina Valera dice bienaventurado, ¿ok? Cuando tú abres la escritura y encuentras bienaventurado, en otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice dichoso. Y cuando tú buscas cuántas veces aparece la palabra bienaventurado, dichoso en la escritura, son 50 veces. ¿Traes lunch? Porque vamos a leer 50 versículos. No es cierto. Pero definitivamente sí vale mucho la pena el que podamos encontrar en la palabra de Dios lo que verdaderamente nos va a llevar a esa dicha que tú y yo estamos buscando, y no estar perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que verdaderamente no nos van a llevar a la dicha profunda. Solo nos van a generar un gozo momentáneo y después va a desaparecer. Y si no, pregúntenle a los que les van a la América si siguen así eufóricos porque son campeones. Ya no, ya pasó. Eso ya no sigue. Ahora nos toca a los de las Chivas este año. Regresa el Chicharito, por cierto. Pero bueno, no nos desviamos de lo importante. El tema es que en el Antiguo Testamento podemos encontrar una palabra que es Esher en hebreo, y que su definición es felicidad, dichoso, dicha. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es makarios, y su definición es supremamente bendecido, afortunado, dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Cuando tú ves en la escritura bienaventurado, es cuán feliz, bendecido, dichoso, afortunado, bendecido por Dios. Y eso es lo que tú y yo estamos buscando. Entonces vale mucho la pena tomar un tiempo para leer algunos versículos que nos den una guía para este 2024.
porque al final todos estamos en búsqueda de la felicidad y entonces vamos a tomar un tiempo para leer la Escritura. La verdad es que sí, leí y medité 50 versículos, pero obviamente no los vamos a leer acá, pero yo te invito a que tú hagas eso en casa. Yo seleccioné algunos que Dios puso en mi corazón, porque además vamos a encontrar algo bien interesante, más allá de la guía que hoy Dios nos va a dar para la búsqueda de la dicha que estamos todos anhelando. Hay una revelación muy interesante detrás de esto de la dicha. Los vamos a leer, no nos vamos a detener mucho. Al final vamos a proyectar un código QR en las pantallas. Producción me va a hacer favor de proyectar este QR. Tú vas a poder escanear ese QR y te va a llevar a una página web donde están todos estos versículos. Pero acompáñame primero al libro de Salmos, capítulo 1, versos 1 al 3. Salmo 1, 1 al 3. Y dice la Escritura: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Y dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y esto es muy consistente con lo que Dios nos hablaba a través de Miguel. Dicen la ley del Señor. Mi hermano, si tú quieres ser dichoso, es necesario que vayas a la palabra de Dios, es necesario que profundices en la palabra de Dios. Y no solo que la leas, sino que la escudriñes y que en la ley del Señor medites, en su palabra medites de día y de noche. Porque entonces ahí, en la palabra de Dios, es la fuente de dicha, es lo que establece papá en su palabra. Proverbios 3, versículos 13 y 14 dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. ¿Y sabes dónde se encuentra la sabiduría, mi hermano? ¿Sabes dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y aquí lo que Dios está diciendo es: dichoso el que haya la sabiduría, el que busca la sabiduría. Y también busca adquirir inteligencia. La sabiduría es la palabra de Dios y la inteligencia es en donde tú y yo invertimos para poder adquirir más conocimiento. Yo no sé en qué área te desarrollas, si es en el área de las ventas, en el área de las finanzas, en la construcción, en la agricultura. En la agricultura, yo no sé en cuál, inclusive hasta en el hogar. Pero es necesario, mi hermano, que este 2024, además de ir a la palabra y profundizar en la palabra, porque ahí está la dicha, inviertas en ti, inviertas en tu conocimiento, inviertas en adquirir inteligencia, porque a veces invertimos tiempo buscando el oro y buscando la plata, ¿no es así? Quienes trabajamos y quienes tenemos negocios, muchas veces tenemos metas financieras y decimos: es que yo quiero lograr este objetivo financiero y yo quiero alcanzar un cero más en mi cuenta o 2 ceros más, no sé, lo que sea. Pero dice la palabra que la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos o estaremos buscando este 2024? Mi hermano, la palabra de Dios es la fuente de la dicha. Es una fuente de la dicha, no es la única. Y ese es un primer pilar que hoy yo te quiero platicar sobre la búsqueda de la dicha. Que este 2024, el pilar de la palabra de Dios sea uno de tus objetivos. Y está el Instituto Bíblico, está REA, están los cursos bíblicos. Y podrás tomar tiempo también en casa para abrir la palabra de Dios. Yo no sé cuánto inviertes en leer la palabra de Dios, pero yo te invito a que de lo que sea que hagas diariamente, separes 1 hora. Deja de hacer eso que estás haciendo y que crees que puede ser importante o que te genera dicha, esa dicha temporal. Dale 1 hora menos de TikTok, dale 1 hora menos a Facebook, a Twitter, a Insta, y dedícale 1 hora al día a la palabra, y entonces ahí vas a poder encontrar la dicha. Es que estoy usando ahora el celular porque no se cargó la lap, entonces les pido un poco de paciencia.
Dice Proverbios capítulo 16, verso 20. Dice, el que atiende a la palabra prospera. Nuevamente, la palabra de Dios. Y dice, dichoso el que confía en el Señor. Hace un momento Sam en la alabanza decía, Señor, en ti confío, tú eres mi refugio. Y justamente el otro pilar que nos va a generar dicha es la relación que tú y yo tenemos con Dios. Ahí vamos a encontrar una fuente de dicha, una fuente de bienaventuranza. Y dice, dichoso el que confía en el Señor. Pero yo te voy a decir algo, no es natural confiar en alguien que no conoces. ¿Alguien acá confía en alguien que no conoce? ¿Le daría las llaves de su casa a alguien que no conoce? ¿Le diría, llévate a mis hijos y échame la mano y llévatelos a la escuela y luego los recoges? ¿Alguien que no conoce? Yo no. Porque confiar en alguien no es natural. Para confiar en alguien lo tienes que conocer. Y entonces nosotros no podemos decir, Señor, yo confío en ti si no le conoces. Es mucho más honesto, si no le conocemos, decirle, mira, la verdad es que no te conozco muy bien. Me dicen que debo confiar en ti, pero creo que no te conozco lo suficiente para confiar en ti, porque a veces durante el año tenemos preocupaciones y tenemos ansiedad y tenemos muchas cosas. Y eso puede ser una causa de que no conocemos realmente a Dios. Pero sabes, dichoso es el que confía en el Señor. Y entonces si tú y yo tomamos tiempo para profundizar en la palabra nos va a llevar a conocer mejor a Dios. Y al conocerlo mejor, el producto de profundizar en su palabra va a ser confiar en Él. Aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de desierto. Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. No significa una fe irracional, es prueben y vean que el Señor es bueno. Y dice, dichosos los que se refugian en Él. ¿Sabes, amada iglesia? Dios es un refugio. Este 2024 no sabemos qué va a pasar. Dios usaba la vida de Miguel para decir, todos tenemos buenas expectativas, a todos nos encanta pensar que va a ser un gran año, pero no sabemos qué nos depara el 2024. Lo que sí dijo Jesús es que en este mundo habrá aflicciones y entonces puede que en el 2024 haya aflicciones, puede que en el 2024 haya pruebas, pero no puede, seguro. Habrá pruebas, habrá heridas, habrá situaciones incómodas, pero ¿sabes algo? Cuando nosotros aprendemos y entendemos que Dios es nuestro refugio y este 2024 vamos y nos refugiamos en Él, ya no vamos a tener temor a las situaciones complicadas, a las situaciones difíciles, a las heridas que nos podemos generar entre nosotros. No vamos a tener temor a las pruebas porque sabemos que Dios es nuestro refugio. Dichoso los que se refugian en Dios. Salmo 128 del 1 al 4. Y fíjate, esto es súper interesante porque es una llave para poder caminar hacia la felicidad, para encontrar la dicha que tú y yo necesitamos en el 2024, pero además viene con promesa. Y dice, en el Salmo 128 dice, dichosos todos los que le temen al Señor. Y quiero aclarar lo del temor del Señor. El temor del Señor no es que te escondas de Dios porque llegó el coco. El temor al Señor es tenerle respeto a Dios. Es tomarlo en cuenta, es considerarlo, es verdaderamente rendirte y obedecerlo. Ese es el temor al Señor. Y dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Noto, habla del trabajo. Y dice, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, ahí va la promesa, en el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Así será bendecido aquel que teme al Señor. Y la vid, mi hermano, en el contexto de la Biblia, significa productora, proveedora de frutos agradables. Se asocia a prosperidad. Y dice la palabra que la esposa será como una vid llena de uvas. Las esposas serán ese fruto, esa fuente de prosperidad. Y dice, y tus hijos serán vástagos de olivo. Y el vástago es ese
esa pequeña raíz tierna que sale del olivo. Esos serán tus hijos. Y el olivo lo que representa es la fuerza, el vigor, la paz. Es la transferencia de poder. Porque el olivo, el aceite de olivo era lo que utilizaban para ungían a los sacerdotes, a los reyes. Y la representación del olivo es eso. Y entonces eso es lo que dice la palabra. Pero dice, dichoso el que teme al Señor, que este 2024 nos tomemos en serio a Dios. Que le preguntemos todo. No hagamos planes si no los presentamos delante de su presencia. Que Él nos dé la dirección, que Él nos dé el consejo para este 2024. Aún los propósitos que hoy tú estás escribiendo, si es que los estás escribiendo, llévalos a la presencia de Dios y dile, oye, esto es lo que yo quisiera conseguir, esto es lo que yo quisiera buscar, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que esto que yo estoy escribiendo es el plan que tú tienes para mi vida, para este 2024? Y mi hermano, cuando tú y yo hacemos eso, es que estamos tomando en cuenta al Señor. Es cuando estamos tomando en cuenta a Dios, cuando le estamos preguntando, yo anhelo esto, pero ¿tú qué anhelas para mi vida? Entonces, este segundo pilar tiene que ver con la dicha basada en la relación con Dios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1, su palabra; 2, la relación con Dios. Job 5:17, y dice, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y sabes, en nuestra búsqueda y en nuestro libre albedrío y nuestra búsqueda de la felicidad, pues tomamos decisiones, nos vamos a equivocar, la verdad, porque además Dios sabe que somos imperfectos. Pero sabes, Dios nos va a corregir. Y dice la palabra de Dios que dichoso es el que Dios corrige. Este 2024, mi hermano, si viene una corrección de Dios a tu vida, recíbela con dicha, porque Dios te ama. Y Dios lo que anhela es que no sigas caminando pues en ese rumbo, o que no sigas haciendo lo que estás haciendo, o que no sigas tomando esas decisiones sin consultarle. Él te va a corregir. Y las correcciones de Dios no son siempre agradables, la neta. Pero cuando llegue esa corrección, siéntete dichoso, porque esa es una fuente de gozo, la corrección de papá. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Y mi hermano, este 2024, sin lugar a dudas, vamos a ser tentados, porque eso es lo que siempre busca el enemigo: aprovechar nuestras heridas, aprovechar nuestras circunstancias, aprovechar nuestras debilidades, que Él ya sabe perfectamente que tenemos, y nos va a tentar para apartarnos del corazón de Dios. Pero dice su palabra, dichoso el que resiste la tentación. Que este 2024, a través de pues todo esto que estamos viendo, esa búsqueda que tú y yo vamos a tener de la felicidad, le pidamos a papá la fortaleza para poder resistir la tentación, porque entonces cuando salgamos victoriosos, cuando resistamos la tentación, vamos a poder encontrar una fuente de dicha, de gozo, y recibiremos la corona de la vida que el Señor ha prometido para ti y para mí, porque le amamos. ¿Verdad que le amamos? Entonces vamos a recibir esa corona de vida y resistamos la tentación. Lucas 11:28. Esta es una porción en la escritura en donde Jesús estaba hablando sobre el tema estaba aclarando sobre en qué poder él echaba fuera demonios, y le decían que le echaba demonios en el nombre de Belcebú, y él hablaba sobre los reinos divididos, ¿no? Y estaba dando esta enseñanza cuando grita una señora y dice, dichosa la mujer que te parió y te amamantó. Y entonces acá Jesús lo que dice es, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Sabes? Estamos mal configurados por este mundo, porque creemos que la obediencia es como una carga, es como un peso. Cuando nos dicen obedece, es como, ya se enojó mi papá. O cuando estamos trabajando y el jefe nos dice, bueno, obedece. Entonces decimos, es que es una carga, porque el mundo nos ha configurado a no obedecer o a malinterpretar el verdadero significado de la obediencia. Pero sabes, la palabra de Dios y Jesucristo mismo enseñó esto y dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces la obediencia no es algo malo.
La obediencia de lo que el Espíritu Santo te revele a través de tu tiempo en la Escritura. Cuando tú decidas hacer lo que Dios te está diciendo que hagas y no lo que tú crees que es lo correcto, a la luz de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro propio entendimiento, y lo obedecemos, vamos a encontrar dicha. Ese es camino a la felicidad. Y estos versículos que acabamos de leer tienen que ver con un tercer pilar. Y este tercer pilar tiene que ver con nuestro ser, la dicha que es producida a través de lo que Dios hace en nosotros, de la transformación que Dios hace en nosotros. Porque entonces estamos rindiendo nuestra voluntad, estamos rindiendo nuestros pensamientos, estamos aceptando su corrección. Y entonces en eso nosotros vamos a encontrar dicha. Y el último pilar, y estamos por cerrar. Creo que finalmente sí lo voy a poder hacer de 20, no, llevo 25. Y quiero predicar en 20 minutos. Espero que a las 6 sí pueda, porque juegan los Delfines a las 7:30. No es cierto, es broma. O sea, no, sí juegan, pero me tomaré el tiempo que el Espíritu Santo diga. Ay, bueno, si ya saben para qué estoy, para qué me invitan, ¿no? Y dice la palabra, acompáñame en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 21, últimos versículos. Y dice: es un pecado despreciar al prójimo, dice la palabra de Dios. Es un pecado despreciar al prójimo. Y despreciar es hacerlo menos, eso es lo que significa despreciar. Y dice: dichoso el que se compadece de los pobres. Nuevamente, dichoso el que se compadece de los pobres. Y pobre, si yo te digo pobre, seguramente y mentalmente tú vas a pensar en alguien ahí en la calle que está todo sucio, que no tiene qué comer, que no tiene dónde dormir y que probablemente está extendiendo la mano pidiendo una limosna. ¿No es así? Al menos lo primero que yo pienso cuando me dicen es una persona pobre. En eso pienso. Pero sabes, la definición de pobre no tiene necesariamente que ver con un tema económico o material. Puede haber pobreza espiritual, puede haber pobreza anímica, puede haber pobreza, es escasez, pobreza es escasez. Y puede haber una persona que esté escasa de amor. Puede haber una persona que esté escasa de recepción, de respuesta a sus sentimientos. Puede haber una persona con escasez espiritual. Y entonces lo que dice la palabra es que es dichoso el que se compadece de los pobres. Que este 2024, mi hermano, tú y yo no seamos indiferentes a la pobreza de las personas. No vivamos el 2024 siendo egoístas. No es natural, debo decirlo. Esta dicha no es natural, no es algo que digamos, ay, sí sale mañana. Voy a dejar de buscar la dicha como siempre la he buscado y ahora lo voy a hacer porque Dios no habló a través de la vida de Charlie y ahora esta va a ser. Esto va a depender totalmente de Dios. Esto solo va a ser producido por tu intimidad con Dios, por tu relación con Dios, por qué tanto profundices en la palabra. Pero que este 2024 no seamos indiferentes. Claro, la pobreza material, ver gente ahí que no tiene qué comer o no tiene dónde dormir o no tiene cómo abrigarse, por supuesto que nos tiene que mover algo para poder hacerlo. Y aquí en Unidad Cristiana hay un ministerio que se llama Alcance Social. Si tienes dudas, pregunta para que te puedas integrar, porque Dios utiliza el liderazgo de este ministerio para llevar ayuda a quien lo necesita. Y muchas veces es ayuda material y física, pero también espiritual. Y también ayuda anímica. Eso lo puedes hacer en Unidad Cristiana. Salmo 41, versos 1 al 3. Dice: dichoso el que piensa en el débil. En la Nueva Versión Internacional dice el débil, en la Reina Valera dice el pobre. Y fíjate muy bien, porque aquí viene otra promesa de parte de Dios. No solo cuando veamos la necesidad en las demás personas y tomemos la decisión de tomar alguna acción, porque además déjame aclarar algo, dice dichoso el que piensa en el pobre. Y cuando la palabra de Dios dice que piensa, no significa que te levantes y digas, ay, estos pobres, Señor, tú bendícelos o llévales comida. Claro, orar está padre,
Pero la palabra piensa, cuando vamos al original, el original es la palabra sakal, del hebreo sakal. Y esto tiene que ver con hacer o actuar. Y entonces cuando la palabra de Dios en este versículo te dice, dichoso el que piensa en el débil o en el pobre, tiene que ver con dichoso el que hace o actúa a favor del débil o el pobre. Y escucha bien, dice, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra, y no lo entregará al capricho de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, cuando caiga enfermo lo restaurará. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere vida? ¿Quién quiere protección? ¿Quién quiere restauración? ¿Quién quiere que el Señor lo sostenga este 2024? Sí, dáselo más fuerte porque es Él. Aquí hay una llave. Aquí hay una llave del camino a la dicha, a la felicidad. Piensa en la necesidad de los demás. La dicha no se trata de nada más de nosotros. Ahora sí estamos por cerrar. Si me ayudan con música de teclado y ahorita cerramos. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos estos versículos que tienen que ver con la felicidad, con la dicha, yo no encuentro ningún versículo que diga que la dicha es el coche nuevo, el traje nuevo, el viaje. ¿Hay algo? ¿Alguien de ustedes notó algo que tuviera que ver la felicidad o la dicha con el iPhone nuevo, el videojuego nuevo? ¿En dónde vivo? ¿La casa en la que vivo? ¿O la ciudad en la que vivo? No hay absolutamente nada en la palabra que tenga que ver con eso, mi hermano. Sabes, la dicha está centrada en Dios. La fuente de la felicidad, la fuente de dicha, solo está centrada en Dios. En la búsqueda que tú y yo hacemos por conocerle a través de su palabra, por la intimidad que tenemos con Él, por el conocimiento que tenemos de Él, por la disposición que tú y yo le damos a Dios para que Él transforme lo que hay en nuestro interior, para que Él sane lo que hay en nuestro interior. Y lo que eso produce en nosotros para buenas obras, para amar también a las demás personas, a las personas que nos rodean. Ahí están las llaves para buscar la dicha, para ser dichoso, para ser feliz. No hay más. Cualquier otra búsqueda que tú y yo hagamos de ser felices en otras cosas, lo único que nos va a producir es frustración. Porque por más tiempo, dinero y esfuerzo que imprimamos en esa búsqueda, va a ser infructuosa. Y se va a ir un año, y se va a ir el 2024, y se va a ir el 2025 y el 2026, y quizá termines dando vueltas 40 años. Pero tú y yo no queremos eso. Lo que queremos es verdaderamente ser felices en esta tierra. Dios no nos trajo a sufrir, nos trajo a ser felices. Los sufrimientos es parte de un mundo caído y parte de lo que Dios permite en tu vida y en mi vida para podernos moldear a imagen y semejanza de Jesús. Pero lo que Él quiere es que seamos felices, pero que nada de lo que suceda en nuestro entorno en este 2024 nos robe la capacidad de ser felices, de ser dichosos, porque aquí están las llaves. Y cuando meditas un poco también en estos versículos, además de que no encuentras nada de lo que normalmente buscamos como felicidad, además de que están centrados en Dios, también hay una acción, está basada en una acción. No nada más es simplemente la búsqueda de Dios, sino que todo está en dar. Cuando tú los analizas, todo se trata de dar. Es dar tu tiempo a Dios para profundizar en su palabra. Es dar tu corazón, es dar tu voluntad, es darle tus sueños, es darle tus anhelos, es darle tus heridas. Pero también tiene que ver con darle a los demás, darle al pobre, darle tu tiempo. Todos tenemos algo que dar, mi hermano.
Si tú arrancas el 2024 medio roto, así decimos cuando hay poca plata, y tú crees que no tienes algo que dar, pues estás equivocado. Todos tenemos algo que dar. No necesariamente todo tiene que ser dinero. Podemos dar nuestro servicio, un abrazo, un beso, una caricia, una palabra de ánimo, de afirmación. Todos tenemos algo que dar. Y como decía Miguel, en casa, claro que hay que empezar en casa. Y Dios habla siempre primero a mí, y de verdad reconozco que no es fácil, porque a veces caes en rutinas y caes en muchas otras cosas, y tenemos que empezar en casa. Pero no solo se centra en casa. Casa es primer ministerio, pero en el corazón de Dios no está nada más que digamos, bueno, pues 1, 2, 3 por mí, por mi familia, y se acabó. Sino que quiere que veamos las necesidades en otras personas, mi hermano. Y entonces se trata de dar. ¿Sabes? Hechos 20:35 dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Nuevamente la palabra de Dios hablando de ayudar a los que necesitan. Dice: recordando las palabras del Señor Jesús. Dice Pablo. No es cierto, dice Lucas. Es como multiple choice. Aquí me dieron la opción A, la opción B, la opción C. El libro de Hechos lo escribe Lucas. Y Lucas acá está hablando de lo que Jesús dice: hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Y nosotros pensamos que la dicha es en lo que recibimos, y entonces siempre estamos esperando recibir. Pero sabes, este 2024 tú no sabes lo que vas a recibir. No lo sabes, ni en tu casa, ni con tus amigos. Y probablemente lo que recibas ni siquiera es lo que tú esperas y lo que tú anhelas. Y entonces, si tú basas tu dicha y tu felicidad en lo que vas a recibir, te tengo una muy mala noticia. Vas a terminar con expectativas no cumplidas. Pero ¿sabes algo? Dice: más dicha hay el que da que el que recibe. Y entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios ayuda, porque no es natural, le pedimos a Dios ayuda, dice: Señor, llévame a ese lugar para poder ser un dador alegre, porque tú amas al dador alegre, es lo que dice su palabra. Y permíteme ser un dador, ayúdame a encontrar la dicha en dar. ¿Sabes una cosa? Que si Dios nos lleva a ti y a mí a encontrar la dicha en dar, la dicha, el gozo, la felicidad va a depender de ti y no va a depender de nadie más. Porque todos los días podemos dar algo. Dar a la esposa, dar al esposo, dar a los hijos, dar a papá, dar a mamá, dar al vecino. Y cuando nosotros encontramos la dicha en dar, eso va a ser increíble, mi hermano, va a ser maravilloso. Antes de cerrar, sabes, el mundo, estaba meditando anoche, y es que el mundo te dice que tu grupo de amigos, hay filosofías que tienen que ver con el éxito y la prosperidad, y te dicen: si tú eres el que más sabe del grupo de tu amigo o de tus amigos, tienes que salirte de este grupo y te tienes que ir a un grupo donde tú seas el que menos sabe. ¿Alguien lo ha oído? Levanta tu mano si has oído algo por el estilo. Porque sabes, el mundo te dice que tú tienes que buscar tus grupos de amigos basados en lo que tú vas a recibir. Pero ese es el mundo, ese no es el reino. Si Jesús lo que dijo, que es más dichoso el que da que el que recibe, entonces ¿cuál tendría que ser la variable para que tú decidas el grupo de amigos con el que tienes que estar? ¿Lo que tú vas a recibir o lo que tú tienes que dar? Y sabes, muchos grupos de amigos y muchas familias inclusive se diluyen y se separan porque no recibo. Es que yo no recibo esto, y es que no recibo lo otro, o recibo esto, o recibo otro, cuando no son cosas tan agradables.
Y por eso hay división, y por eso todo se diluye. Y por eso hay divorcios, y por eso hay división en las iglesias, y por eso hay... Y al enemigo le encanta eso. Le encanta hijos de Dios que esperan recibir, pero que no aprenden a dar. Pero nuevamente, si nosotros decimos, no es que yo estoy en este grupo, amigos, no por lo que voy a recibir, sino lo que yo tengo que dar. La palabra de ánimo, el abrazo, el perdón, una oración, un detalle, una comida, lo que sea, pero dar. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Como decíamos, o como decía hace un momento, la búsqueda de esta dicha no es algo natural, o sea, no es algo con lo que nazcamos, ¿no? Al contrario, nuestra tendencia, nuestra naturaleza es más egoísta, más que dadivosa, es egoísta. Y por eso este 2024, mi hermano, la invitación es a que tú y yo tomemos la decisión de incluir en nuestra agenda diaria la búsqueda de la presencia de Dios y rendirle y entregarle todo y buscar en Él la sabiduría, porque es más valioso que el oro y la plata. Y quizá hoy te vas con cosas que el Espíritu Santo te está redarguyendo el corazón, y seguramente Él te va a llevar a tomar alguna decisión, alguna acción. Sí va a depender de la disposición que tú y yo demos para poder hacer esta búsqueda. Y tal vez hoy dices, bueno, no me siento feliz. Estoy agradecido por lo que pasó en el 2024, porque yo creo que todos estamos agradecidos en algo de lo que sucedió el 2023, perdón. Pero probablemente hoy pues no te sientes feliz, no te sientes dichoso, no te sientes contento, no te sientes bienaventurado. Pero Dios no quiere que salgas de acá nada más con algo de decir, híjole, es que tengo que hacer 1 y tengo que hacer 2 y tengo que hacer 3 para poder buscar la dicha. Yo te quiero compartir un par de porciones de la Escritura para que desde hoy ya seas dichoso. Porque sabes, a veces hemos recibido cosas que no las vemos. Y como no las vemos, porque no nos enfocamos, y entonces seguimos pensando que necesitamos más. Y en el Salmo 65:4 dice, dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Y sabes una cosa, todos los que estamos aquí hemos sido escogidos. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Y a veces perdemos eso de vista y nos sentimos tristes, deprimidos, angustiados, amargados, cuando en realidad Dios te vio y dijo, ven a mí. Él te eligió, dichoso aquel a quien tú escoges. Y Dios te escogió. Y medita en esto, que hoy el Espíritu Santo baje esta verdad a tu corazón, a tu espíritu, para que a partir de hoy seas dichoso, porque Dios te escogió. Y en el libro de Romanos capítulo 4 versos 7 y 8 dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Por ti y por mí, por amor. Fue a esa cruz para pagar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Él recibió el castigo de nuestros pecados para que Dios, papá, cuando te viera y me viera, no viera a un pecador y no recordara nuestras transgresiones. ¿Tú no crees que eso sea algo que hoy tienes y que debe ser una fuente de dicha y de gozo en tu corazón? Poder llegar a la presencia de papá a través del sacrificio de Jesús, confiado de que a pesar de que nos equivocamos, podemos correr a sus brazos, colgarnos de su cuello, recostarnos en su pecho, y que te abrace y que te dé todo su amor, toda su ternura, toda su misericordia.
Mi hermano, es que tenemos que ver eso. Tenemos que vivir eso. Que este 2024 sea eso. Para ti, para mí, para nuestras familias, para la gente que nos rodea, que nosotros seamos un instrumento de estas buenas nuevas, de que la dicha no depende de lo que nos rodea, no depende de las circunstancias, sino depende de la decisión que tú y yo tenemos y tomemos de ir a conocer más profundamente a Dios. Dale un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga.